Ya que el hombre está esclavo a su pecado y nacemos en una condición de mortandad espiritual, cabe la pregunta, ¿cómo el hombre puede entonces ser salvo? Y es ahí donde nosotros entramos a lo que es la doctrina de la elección de Dios. La razón por la cual Dios tiene que elegir al hombre para la salvación es que si no elige, nadie es salvo, ya que todos estamos esclavos en una naturaleza en oposición a Dios. La Biblia nos habla que el hombre es enemigo de Dios. En esa condición nosotros no podríamos buscar a Dios, por lo tanto es Dios quien viene a buscar al hombre. Siempre que miramos en la Escritura, la relación entre Dios y el hombre, es Dios quien inicia esa relación. Cuando Adán pecó, fue Dios quien buscó a Adán. Cuando vemos los hombres que el pueblo se rebelaban contra Dios, es Dios quien buscaba al hombre, era Dios quien le enviaba profeta, fue Dios quien desde antes de la fundación del mundo tenía un propósito para él mostrar su gloria. Vemos en Romanos capítulo 9 que dice que desde una misma masa escogió Dios a unos vasos de ira y a otros como vasos de misericordia, entendiendo que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Cuando tocamos esta doctrina, a muchos les choca porque va con el ego directamente al ego del hombre, donde piensa que es su libertad, su elección, lo que hace que pueda ir a Dios. Pero cuando entendemos que no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno, vemos como dice Jesús, no es que ustedes me hayan amado a mí, sino que yo los he amado a vosotros. No ustedes me buscaron a mí, yo los busqué a vosotros. Y toda la gloria apunta a la obra de la salvación de nuestro Señor. La elección es algo que al entenderla nos hace adorar la gracia de Dios inmerecida a nuestras vidas. Cuando entendemos la elección, podemos entender el significado de la palabra gracia. No entenderemos la gracia hasta que podamos entender de que Dios pudo habernos dejado como dejó a los ángeles en los cuales no escogió. Dice la palabra que hay ángeles escogidos y hay ángeles que no fueron escogidos. A uno los dejó en las tinieblas de oscuridad reservadas para el día donde serán echados al lago de fuego y no los perdonó. Lo mismo pudo haber hecho con aquellos que ha salvado. Sin embargo, Él se escogió, dice la palabra, un remanente, que valga la redundancia, escogido por gracia para mostrar la grandeza de la misericordia. Romanos igualmente, capítulo 9, Pablo dice, ¿y entonces hay injusticia en Dios por eso? Y la respuesta que viene de manera clara es, en ninguna manera, no hay injusticia, porque lo justo es que Dios abriera el infierno de par en par y nos echara a cada uno de nosotros en ese lugar. Pero Dios en su gracia quiso mostrar las innumerables riquezas de su gracia, escogiendo a un pueblo para mostrar su amor. Así que podemos ver que la elección exalta la grandeza del amor de Dios. Si habláramos de las posibilidades que podrían ocurrir en base a lo que es el tema de la salvación, podríamos pensar, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios decidió salvar a todo el mundo, que es lo que conocemos como universalismo. Eso no fue lo que Dios hizo. Podríamos pensar, Dios entonces condenará a todo el mundo. Lo puede haber hecho, lo pudo haber hecho, absolutamente, pero tampoco fue lo que Dios hizo. Ofrecer una salvación sin garantía, dejándolo a la libertad del hombre, tampoco fue lo que Dios hizo, porque sabemos que no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios garantizó su salvación para un pueblo escogido por Él desde antes de la fundación del mundo, para Él mostrar su amor. Eso es claramente lo que vemos que Dios ha hecho. Desde el inicio vemos que Dios escogió a Abraham, Dios escogió a Israel, Dios escogió a los profetas. No hubo ningún profeta que fue voluntario. Dios los escogió. Dios escogió a los 12 apóstoles y Dios escogió a su amada iglesia, la cual Él vino a morir. Y dice la palabra
por sus ovejas. Bendito el Dios de gracia que ha mostrado su misericordia y su amor para con un pueblo que no lo merece. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. En una ocasión le preguntaron, yo no puedo entender a un predicador cómo Dios puede aborrecer a Jacob y amar a Esaú. Y el predicador le contesta y le dice, yo sí puedo entender cómo él puede aborrecer a Jacob. Lo que yo no puedo entender, cómo Dios puede aborrecer a Esaú. Lo que yo no puedo entender es cómo Dios pudo haber amado a Jacob.